ustedes son muy importantes para mí. El tema que trataremos hoy es: somos justificados por la fe, como dice Romanos capítulo 1 y muchos versículos más de la Biblia que confirman lo mismo. En Judas capítulo 1 verso 3 dice: tengo la necesidad de rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada a los santos. Fundamentalmente, por este y varios pasajes más de la Escritura, se refieren a la justificación por la fe. Por eso, luchamos vigorosamente por la justicia por medio de la fe. Hoy, pocas denominaciones perseveran en esta enseñanza bíblica, aportándose de este modo de la justificación por la fe. En realidad, no dirán que no creen en esto, pero ha dejado de ser una prioridad para ellos. La doctrina correcta es que Jesús se volvió pecado por mí para que yo me volviera justo. Para eso ofreció su vida y derramó su sangre en la cruz. Y cuando entiendo que soy justo, no por mis obras, sino que yo no hice nada para obtener justicia, para volverme justo, sino que fue Jesús quien tomó mis pecados y fue maldecido para que nosotros fuésemos bendecidos. Pero Él, Jesús, nunca pecó. Pablo lo dice: Él no conoció pecado. El castigo de nuestros pecados fue sobre Él, nos enseñan las Escrituras. En las predicaciones que oímos, que se apartan de la verdad, dicen: debes dejar de hacer esto o aquello y hacer esto otro. Y aunque en principio parecen sabias estas palabras, están dejados de lado el centro del Evangelio, que es la salvación por la fe en la obra redentora de Jesucristo, el único que puede librarnos de toda condenación. Los que no entienden que la salvación es exclusivamente por gracia, hacen lo que dice el verso 4, Judas 1:4. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan de ese modo a Jesucristo, nuestro único y soberano Señor. Por esa incorrecta interpretación de la gracia de Dios, cambian a tal punto la verdad que llegan a negar al propio Salvador Jesucristo, por lo cual manifiestan sus obras que son en la carne. Cuando predicamos el verdadero evangelio de gracia, decimos: nada de mí, todo de Cristo. Es en Cristo que descansa totalmente mi salvación. Cuando predicamos así, Jesucristo es glorificado. Decimos: digno es el Cordero. Y yo no tuve nada que ver. Fue Él quien lo hizo todo, absolutamente todo por mí. Como dice Judas, cuando quitas la gracia, el libertinaje gobierna. Cambian, atienda bien, cambian la gracia por libertinaje. El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 20, versículo 24,
dice que el ministerio que recibió el Señor Jesús es para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En Hechos, capítulo 20, verso 32, añade: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. Todo el consejo de Dios es la palabra de su gracia. La palabra de gracia es la que tiene poder para sobreedificar y para dar la herencia a todos los santificados. Hechos capítulo 13, verso 39, dice que todo aquel que cree en él, Jesús, es declarado justo ante Dios. Algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Termino con las palabras que Jesús le dijo a Nicodemo, referentes a la salvación, quien no sabía acerca de la necesidad de nacer de nuevo para ser salvo, y que están en San Juan capítulo 3, verso 14. Le dijo Jesús: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Se refiere a la cruz. Versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con estas palabras entendemos que la salvación no es por obras en absoluto, sino por pura gracia, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Por lo tanto, basta creer para ser justificado, hecho justo, ¿no? Por la fe en la obra de Jesús que llevó a cabo en la cruz. Cómo anhelo que ustedes lo comprendan y crean que para ser salvo basta creer en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario.